Obafemi Martins corrió tan rápido que parecía estar escapando de su propio destino. Más veloz que Mbappé, más explosivo que Cristiano, capaz de dejar en el suelo a defensas consagrados con apenas un par de zancadas. Pero, si era tan extraordinario, ¿por qué su nombre desapareció tan rápido del fútbol de élite? En una época donde los reflectores apuntaban a promesas europeas, Martins irrumpía como un relámpago desde Nigeria. No tenía padrinos, no tenía marketing, solo tenía una cosa que nadie podía ignorar: una velocidad sobrenatural. Literalmente, en videojuegos como Pro Evolution Soccer y FIFA, su atributo de pase era 99. El máximo, nadie más lo tenía, nadie podía alcanzarlo. Era un truco legal dentro del juego, una leyenda para toda una generación de gamers y fanáticos del fútbol que soñaban con verlo volar por el campo. Pero Obafemi Martins no era solo un mito digital, era real. Cada vez que tocaba la pelota, la cancha parecía inclinarse hacia adelante. Su explosividad no era común, era peligrosa. Y por un buen tiempo, parecía que el mundo del fútbol tenía entre manos a su próximo fenómeno. Un jugador nacido para romper récords, barreras y esquemas tácticos. Sin embargo, mientras más alto subía, más difícil sería sostener el equilibrio. Porque lo que vino después fue una historia de oportunidades, dudas y decisiones que lo alejaron del lugar donde, por talento puro, debería haberse quedado. Pero antes de eso, hay algo que necesitamos entender. Como alguien que nació entre obstáculos casi imposibles, logró alcanzar una velocidad que, hasta hoy, sigue sin tener comparación. Y es ahí donde todo empieza. Desde muy joven, Obafemi Martins parecía estar corriendo no solo contra los defensas rivales, sino contra el tiempo, o quizás, contra la percepción del tiempo. Su ascenso fue tan vertiginoso como sus carreras en el campo. De jugar descalzo en las calles de Lagos a firmar con un club italiano en menos de 2 años. Eso no era común, eso no era normal, era casi imposible, pero él lo hizo parecer fácil. En el FC Ebedei, bastaron unos pocos entrenamientos para que los cazatalentos europeos se fijaran en él. Y en un abrir y cerrar de ojos, fue ofrecido al Rey Ana, que pronto lo trasladó a uno de los gigantes de Italia, el Inter de Milán. Un salto casi impensable para cualquier joven, y aún más para alguien que decía tener solo 16 años. Pero ahí estaba el punto: la edad, ese número que define si eres una joya en desarrollo o simplemente otro jugador que ya alcanzó su techo. Al principio, nadie se atrevía a cuestionarlo. Su juego hablaba por él. Su velocidad era absurda, su físico imponente. Pero los rumores comenzaron a circular, pequeños, casi en susurros. Foros en internet lo discutían. Periodistas empezaron a investigar. Incluso compatriotas lanzaban insinuaciones. ¿Y si Obafemi Martins no era tan joven como decía ser? En un deporte donde la edad define el valor de mercado, la duración de la carrera y las inversiones millonarias de los clubes, esa duda se convierte en veneno silencioso. Y con Martins, ese veneno comenzó a correr justo cuando más necesitaba confianza. Lo que antes era motivo de asombro, su potencia física, su explosividad, su madurez en el campo, comenzó a levantar sospechas. ¿Cómo era posible que un adolescente tuviera ese cuerpo, esa fuerza, esa seguridad? ¿Era realmente un prodigio o simplemente alguien mayor? La falta de registros confiables, algo común en algunas regiones de África, solo alimentaba las especulaciones. Y aunque nunca se presentó una prueba definitiva, la duda bastó para contaminar su narrativa. Ya no importaba cuánto brillara en la cancha, siempre había un pero flotando sobre su cabeza. Y ese pero es suficiente para cerrar puertas antes incluso de que se abran. Aún así, con esas sombras siguiéndolo de cerca, Martins no dejó de correr. Corría como si quisiera dejar el pasado atrás, como si supiera que si se detenía un segundo, los fantasmas lo alcanzarían. Y fue esa carrera, no solo contra defensores, sino contra el juicio del mundo, la que lo impulsaría hasta su gran punto de quiebre. Pero si algo definía a Obafemi Martins, era su capacidad de silenciar las dudas con goles, y con velocidad. A pesar de las crecientes especulaciones sobre su edad, el Inter de Milán no tardó en darse cuenta de que tenía entre manos a un jugador diferente. En su primera temporada con el primer equipo, Martins no solo debutó, lo hizo en la Champions League, marcando un gol con la frialdad de un veterano y celebrándolo con esa secuencia de volteretas acrobáticas que se volverían su firma personal. No era solo velocidad, era espectáculo, era potencia, era un instinto asesino frente al arco que desafiaba toda lógica para alguien de su supuesta edad. Martins no necesitaba muchos toques, un pase largo, un mal despeje, una oportunidad mínima, y él la convertía en caos para las defensas. Su aceleración era tan explosiva que parecía que el tiempo se doblaba a su favor. Y con la confianza del cuerpo técnico, su evolución fue inmediata. En la temporada 2004-2005 alcanzó su mejor versión hasta entonces.
28 contribuciones de gol en 46 partidos. En un equipo repleto de figuras, él se destacaba como uno de los más peligrosos. No importaba si el rival era un club italiano o uno europeo. No importaba si el escenario era la Serie A o una semifinal de Champions League. Martins respondía. Su energía era inagotable, su impacto, inmediato. Y todo esto con solo 170 centímetros de estatura. Porque lo que le faltaba de tamaño, lo compensaba con una fuerza física brutal, una capacidad de salto asombrosa y un olfato goleador que no se podía enseñar. Era como si cada partido fuera una oportunidad de reafirmar que él pertenecía a ese nivel, que no importaba de dónde venía, ni los rumores que lo rodeaban. Él estaba ahí y se lo había ganado. Con cada carrera, con cada disparo imparable, con cada celebración en el aire, Martins parecía gritarle al mundo, no me subestimen. Pero incluso en medio de su ascenso meteórico, algo más empezaba a cocinarse dentro del club, algo que pondría a prueba no solo su talento, sino también su paciencia, su lugar en el equipo, y quizás el rumbo entero de su carrera. Y justo cuando parecía que todo estaba alineado para que Obafemi Martins se convirtiera en una leyenda del Inter, la realidad táctica del fútbol italiano comenzó a chocar con su esencia. La Serie A era un campo de batalla estratégico, donde el ritmo era pausado, las defensas cerradas y cada jugada se construía como una partida de ajedrez. Martins, en cambio, era dinamita pura. Su juego pedía espacios, transiciones rápidas, contragolpes a toda velocidad, y eso no siempre encontraba lugar en el libreto conservador del Inter. A pesar de sus goles, de su entrega y de su capacidad para cambiar partidos en segundos, poco a poco fue perdiendo protagonismo. Primero, como segundo delantero detrás de Adriano. Luego, como opción desde el banco. Y cuando llegó Zlatan Ibrahimovic, con su estatura imponente, técnica descomunal y estatus de estrella, el mensaje fue claro. Martins ya no sería la primera opción. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. En busca de un lugar donde pudiera ser el número uno, el delantero más temido, aceptó la oferta del Newcastle United. Era un nuevo país, una nueva liga, una nueva oportunidad, pero también un riesgo enorme. Muchos vieron su salida del Inter como una huida precipitada. Dejar un club gigante, con presencia constante en Champions League y títulos en juego, por uno que intentaba reconstruirse tras la retirada de Alan Shearer, era, para muchos, un paso atrás. Pero Martins no buscaba comodidad. Quería protagonismo. Quería demostrar, una vez más, que podía ser el hombre decisivo. Y para lograrlo, estaba dispuesto a apostar todo. Sin embargo, el destino, como tantas veces en su carrera, tenía preparado un giro inesperado, uno que pondría a prueba no solo su talento, sino también su resiliencia física y emocional. Y aunque su llegada al Newcastle comenzó como una explosión de esperanza, pronto quedó claro que el camino no sería fácil. Tras una dura lesión en su debut, Martins regresó con fuerza y marcó un gol que parecía salido de una película. Un disparo desde fuera del área a 135 km/h. Uno de los más potentes jamás registrados en el fútbol. Fue una declaración. Obafemi Martins había vuelto. Pero esa magia inicial no duró mucho. Su cuerpo, el mismo que lo había convertido en una máquina imparable, empezó a traicionarlo. Las lesiones comenzaron a volverse frecuentes, interrumpiendo su ritmo y afectando su consistencia en el campo. Cada vez que parecía recuperar su mejor forma, algo lo volvía a alejar. Y como si las dificultades físicas no fueran suficientes, los rumores sobre su verdadera edad resurgieron con más fuerza que nunca. Aficionados, periodistas y hasta los directivos comenzaron a preguntarse, ¿era Obafemi realmente tan joven como decía? Lo que para muchos fanáticos era una broma, como aquel cántico 21 o 28, Obafemi Martins. Para los grandes clubes era un motivo de desconfianza. A pesar de seguir marcando goles, de ser importante para su equipo y demostrar destellos de su talento único, la sombra de la duda pesaba demasiado. Los clubes más importantes de Europa comenzaron a verlo como un riesgo. Un delantero supuestamente joven, pero con historial de lesiones y un pasado incierto, era una apuesta que pocos estaban dispuestos a hacer. Y así, Martins se fue viendo cada vez más lejos de los focos del fútbol de élite. Aún rápido, aún temido, pero atrapado en un limbo de sospechas e inestabilidad. Fue en medio de esa incertidumbre que tomó una nueva y decisiva dirección. Después de pasar por Alemania, Rusia y España, intentando sin éxito recuperar su nivel en Europa, Obafemi Martins encontró una nueva vida en la MLS, vistiendo la camiseta de los Seattle Sounders. Allí, lejos de los focos europeos, volvió a brillar con una velocidad que seguía siendo letal y una capacidad goleadora que encendió a los aficionados. Se convirtió en ídolo, en leyenda para esa liga, demostrando que su talento y su fuego aún estaban lejos de apagarse. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. No dejes que esta sea la última vez que el algoritmo de YouTube te recomiende uno de nuestros vídeos. Esta es tu oportunidad para formar parte de una comunidad que vibra con cada historia, con cada leyenda. No esperes más. Únete hoy y no te pierdas nada de lo que viene. Ahora,
La historia de Obafemi Martins da un giro inesperado que nadie vio venir. Finalmente, Martins decidió poner punto final a su carrera en la Liga China, donde durante varios años buscó asegurar no solo su futuro económico, sino también un último capítulo para su historia futbolística. En 2020, con cerca de 37 años, colgó las botas, cerrando un ciclo lleno de velocidad, goles y momentos inolvidables. Aunque nunca alcanzó el estrellato global que muchos imaginaron al ver su potencial, su nombre quedó grabado para siempre en la memoria de los aficionados al fútbol. Obafemi Martins es recordado no solo por su velocidad descomunal, quizás la más rápida que haya visto este deporte, sino también por su carisma, su entrega en cada partido y la pasión con la que jugaba. Se convirtió en un verdadero ídolo para quienes tuvieron la suerte de verle en acción, un jugador que siempre dejó todo en la cancha y que, a pesar de las adversidades, nunca perdió su esencia. Su historia nos demuestra que el éxito no siempre se mide en grandes títulos o fama mundial, sino en el legado que dejamos, en la huella imborrable que marcamos en el corazón de los seguidores y en la inspiración que transmitimos a las futuras generaciones. Obafemi Martins no solo fue un velocista en la cancha, sino un símbolo de perseverancia y amor por el fútbol. Si aún no te has suscrito, esta es tu última oportunidad para hacerlo. Activa las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo con historias increíbles como esta. Porque si no te suscribes ahora, puede que este sea el último vídeo que YouTube te recomiende de nuestro canal. No dejes que esta sea la última vez que vivas estas emociones con nosotros. Únete a la comunidad hoy mismo y acompáñanos en el próximo capítulo de estas leyendas del fútbol. Hasta la próxima.